Te van a dejar la cuenta en cero y no vas a tener ni para el colegio de tus hijos por una deuda que no para de crecer. Lo que pasó en Vivo con Ignacio es el terror de cualquier chileno. Pasar de querer pagar un café a descubrir que el Estado te vació la cuenta sin avisar. Neme no aguantó más y se fue con todo contra la clase política. Dice que estamos atrapados entre las promesas rotas de Boric y los cobros violentos que atribuye al estilo de Kast. Esto es una carnicería financiera que está dejando a la clase media en la calle. Pantalla a Ignacio Vigorú, deudor del CAE, nos quiere contar su testimonio. Ignacio, muchas gracias por acompañarnos, un abrazo grande para ti y cuéntanos qué pasó el jueves, por favor. Hola Karen, hola José Bienvenido. Antonio. Hola. Pasó, una tragedia, fue como si me hubieran atropellado porque fue tan sorpresivo y no porque no hubiese un aviso previo o tampoco porque yo no supiera que había una deuda pendiente, no va por ahí el caso. El tema fue como de pasar de querer pagar un café de 2 lucas a que me rechazaran el pago y después revisar con sorpresa que mi banco tenía absolutamente todos los fondos totalmente en cero. Fue sorpresivo, fue terrorífico, porque en un momento pensé que me habían clonado la tarjeta. Claro, clonado. En cero, peor. Claro, algo. Entonces, cuando llamo al banco, el banco me dice como no, la verdad, ¿qué le aparece en la glosa? ¿Qué le aparece en la transacción? Me aparecía emisión de vale vista desde cuenta vista, porque ojo, yo no tengo cuenta corriente. Ya. Y yo nunca he emitido un vale vista, o sea, yo jamás lo he hecho. Y posteriormente el banco quedó de contactarme por correo y ahí me confirman que este vaciado de mis cuentas había sido por parte de Tesorería General de la República, por el asunto del CAE. Si bien yo estaba en conocimiento de que hay una deuda, por supuesto yo no la puedo desconocer, tampoco me voy a ir en la parte ideológica anterior de si la educación debe pagarse o no pagarse. Creo que eso es un debate que lo manejan a otra escala. No, que es paralelo. Y debió darse tal vez hace harto tiempo. Porque... Es paralelo. Sí, es un debate paralelo, yo estoy de acuerdo con él. Sí. No lo mezclemos porque si no, no vamos a avanzar a nada, digamos. No, es como echarle la culpa a la gente que ha dejado de pagar porque no tiene plata. A mí me pasó, yo por ejemplo pagué hasta el 2019. Ya. Yo salí en 2010 de la U. Pagué hasta el 2019, mi cuota no bajaba, nunca bajó y yo quedé sin pega. Yo quedé sin pega porque empecé un negocio propio, que gracias a Dios es lo que ahora actualmente me da de comer. ¿Perdón? ¿Qué estudiaste tú? Yo estudié Derecho, terminé la carrera, todo, sí, pero después quedé sin pega y me dediqué a la publicidad. El asunto es que entender que yo quedé sin trabajo, me costó hacer los trámites para poder hacer la suspensión del pago del CAE, y en esos plazos se me pasaron y ¡pum!, la deuda creció infinitamente. O sea, yo pasé de ver entre 8 y 9 millones y ya actualmente voy en 17. Y cuando a través de mi empresa nosotros hacíamos la... Pero perdón, una pregunta. Sí, una sí. pregunta. Yo no entiendo cómo, de verdad, no hay otro mecanismo de retención. Porque, a ver, una persona está permanentemente, en términos financieros, en contacto con el Estado. Ya sea a través de las imposiciones, ya sea a través de las contribuciones, si tiene digamos, bienes inmuebles, en la operación renta, o sea, ¿cómo no había una manera de ir, por lo menos, de ir contribuyendo a bajar la... Exacto, como de que el Estado te fuera reteniendo ciertas platas a razón del crédito? Y lo otro que yo, igual, insisto, con todo el cariño que le tengo al senador Rojo Edwards, yo no sé si la derecha cree que al Tesorero General de la República lo nombra el Espíritu Santo, digamos. Porque evidentemente es un organismo político. Entonces, es un organismo político husmeando en cuentas corrientes, nos guste o no nos guste. Otras cosas que tengamos intereses distintos y una mirada distinta al secreto bancario, pero no me vengan a mí a decir que el argumento para no levantar administrativamente el secreto bancario es porque el burócrata de turno me va a perseguir cuando ya hay otro burócrata de turno que no está nombrado por la Virgen de Guadalupe, sino que por el gobierno, que ya se mete a mi cuenta y que me saca todo y me deja en cero. O sea, estamos en el mismo escenario. Ese es mi punto y no voy a cambiar de opinión. Se los digo al tiro para que no me empiecen a bardear porque no me interesa lo que me digan los demás. Yo es lo que yo creo y ahí me voy a mantener. Pero da lo mismo. Quiero seguir escuchando al amigo aquí, don Ignacio. Sí. A Ignacio. Es interesante el relato. Creo que hay herramientas que, claro, por ejemplo, a mí las retenciones de renta me hacían, o sea, de la declaración de renta me hacían descuentos.
Sí, pues. Y estos descuentos, la verdad que a la hora de hacer el tocón pa' dentro que se dice, ¿cachai? Que yo nunca vi una devolución directa, se iban a tesorería. Pero yo iba viendo año a año que esto iba subiendo, Claro. no paraba de subir. Es que Y eso yo es como estoy vaciar hablando una de que- piscina con un tenedor. Finalmente esas retenciones, pero que es así. Nada. Para efectos del No era sistema es nada. así. Nada, pues. Y efectivamente, lo que ha quedado al descubierto también, además, es que los cortafuegos, los botones de pánico para gente que queda sin trabajo no están funcionando, porque aquí Se demoran efectivamente se transformó, quedar cesante no tiene solo el drama de quedar sin trabajo, sino que estos compromisos como este no tienen fórmulas más amigables para poder seguir cumpliendo con el compromiso, y entre intereses y multas la deuda sube mucho. Ese es el tema. Es muy leonino el sistema cuando dejas de pagar. Y efectivamente, claro, si quedas sin trabajo, ahí la situación se complica. ¿Qué vas a hacer tú, Ignacio? Tienes entiendo, un hijo, igual estás ahí con oportunidades laborales, pero de todas maneras se hace muy complicado. O sea, ya tienes un mes. Yo no sé si, a propósito de lo que hablamos hace un ratito, el próximo mes podrían eventualmente volver a vaciar tu cuenta. Ese es como el gran miedo que tengo yo, de que actualmente, por ejemplo, tengo un hijo que este mes no le puede pagar el colegio. Y me da re vergüenza decirlo de nuevo. También he dejado de pagar cuentas que yo estaba al día, estaba en todo. Y esto es hablando como de mi día a día actualmente. Tengo el miedo de que me vaya a pasar de nuevo. Por lo tanto, me tengo que ir a este departamento que arriendo con otras personas. ¿Cachai? Y es complicado para mí, como papá y como mantenedor y como un humano funcional, vivir en ese terror, ¿cachai? Que las únicas alternativas que nos den, ojo, yo voy a hablar de la alternativa de la TGR. Yo me acerqué a la TGR para ver el convenio, me pedían un pie que era muy alto para mí. Yo no lo podía pagar, porque si lo pagaba quedaba sin pagar Un millón y medio, medio, ¿no? Y Es que eso es lo que están... qué más o menos. Sí, pues que eso lo... Sí, es que esas Sí. son las nuevas reglas Y del juego. Te piden un pie fuerte. Aquí yo lo puse para gente que gana entre 1 y 2 millones de pesos, tienes que ir con un pie de 1 millón. A ver. Y para gente que gana Sí, más de 2 por millones, Roberto. 1,5. ¿Pero qué sacamos Pero- con tener o sea, ¿qué sacamos con tener un Y Estado después que no una está en cuota el- más perdón, pequeña. Que no ¿qué está en el lugar sacamos? de la O sea, gente. ¿cuál es el dibujo de tener a un Estado bajo una regla fiscal? Está bien que el Estado no esté endeudado, que recupere todo lo que pueda recuperar, pero si tenemos a los ciudadanos mega endeudados. O sea, el Estado es un ente, es un constructo. Tienes O sea, una economía estatal, claro, tú tienes que una, está una más macro, sana una economía, que la economía de claro, o sea, Ignacio. tienes una sea, macroeconomía puede ser súper eso, po. sana, pero una economía doméstica hasta acá. No, y no- ahí yo quisiera preguntarle, Ignacio, ¿qué pasa entonces? Tú hablaste con la TGR, viste los convenios de pago que te estaban poniendo, y si tú le dices, yo no puedo pagar un pie, entiendo que te dicen pide un préstamo, por ahí va la mano, porque eso nos decía también la anterior entrevistada. Claro, y bien triste esa cuestión. Me decía pagar un pie y además unos cuotazos bien importantes. ¿Cachai? Si era harta plata del presupuesto que se me iba, no era el 300 10% a mi sueldo ni nada. ¿Perdón? 300 lucas, 400 lucas, las cuotas después. Claro, como 400 lucas, que igual es parte importante del sueldo de una persona, ¿cachai? No es baladí. Y el asunto es que yo dije, miren, ¿sabes lo que quiero hacer? Me gustaría pagar cuotas menores durante más tiempo. Y me dijeron, no se puede. No se puede. Estas son las reglas que nosotros podemos poner y usted verá. Y yo dije, pero si yo pago estas cuotas en, no sé, más años, podría feliz hacerlo. Me Da la dijeron impresión no. que falta flexibilidad ahí, ¿ah? O Porque sea, te pone Totalmente, la porque soga hay, al cuello. un descriterio de a la hora de que la gente tiene que empezar a buscar una cantidad absurda de su plata, partiendo por el pie, que ya tiene comprometido en otras cosas. Ojo, Ahora, vuelvo a Ignacio, yo repetir, quería no estoy preguntarte, desconociendo la igual deuda. quiero ser abogado del diablo. Tú perdiste en la pega, Sí, dale. dice el año 2019, ahí dejaste de pagarlo, pero después tuviste ingresos. ¿Por qué no retomaste los pagos en ese momento? ¿Qué Porque- pasó ahí también? Porque ahí también hay una complicación. Sí, porque ahí los pagos ya no Habían estaban subido. asociados a pagos en cuotas. Ya. Era o pague todo o no pague nada. Yo creo- de por hecho, el- yo por me la metí morosidad. Yo creo el decir- año. Ignacio, yo me metí está. el año 2022, 2023, en plena pandemia. Y me acuerdo porque yo no tenía nada que hacer. Estaba Yo quiero decir buscando. una cosa. En la pandemia no habían convenios, no había no ni una había. Ignacio forma lo en la está que llamando a no que pagar. ofreciera Lo que convenios. está diciendo es que tiene que Ya, haber pero aquí condiciones de distintas, ¿te das fondo, cuenta? ya que estamos haciendo un análisis y qué bueno que están los representantes de distintos sectores políticos en Cámara, pero yo creo que ustedes dos tienen la culpa. O sea, este es el choque de la ilusión de la condonación de Gabriel Boric
con el cobro abrupto y violento de José Antonio Kast. Por eso estamos discutiendo este tema. Entonces, aquí se prometió algo que no se pudo cumplir, que elevó la morosidad, que llevó a mucha gente a creer que efectivamente esas deudas iban a ser levantadas, y después el mismo Estado aparece rugiendo en las cuentas corrientes de una manera brutal y sacándoles toda la plata. Entonces, el choque de ambas realidades es absolutamente ingobernable desde el punto de vista de la ciudadanía. Porque además no se preparó un escenario en caso de que no se pudiera condonar a la gente. O sea, no se dijo, mira, vamos a tener entonces para ayudar a Ignacio, a tanto, porque el testimonio nosotros le agradecemos a Ignacio, es súper valioso, representa a mucha gente. Entonces, tampoco, si no me van a aprobar esto, si no va a tener la plata, si no me va a alcanzar para condonar el CAE, claro, preparo probablemente, ¿no es cierto?, a la gente para que tenga un escenario donde sea mucho más vivible su situación. No se preparó nada, y en realidad el problema de fondo, y ahí quiero ir al Congreso, porque como en este tema, en todas las dimensiones, tenemos dos realidades de país completamente distintas. Lo que cree el señor Edwards y lo que cree la señora Sánchez es irreconciliable. Y mientras tanto, o sea, Ignacio, perdón, mientras no estoy hablando de ustedes en términos personales, pero lo que ustedes representan, o sea, la senadora Sánchez tiene una mirada respecto del CAI, probablemente dentro de muchas otras cosas, de una condonación, en lo que ella quisiera, cree, en lo que realmente la convicción que tiene de estómago. Y el señor Edwards cree que hay que pagarlo todo, hasta el oxígeno que uno respira. Entonces, esas dos posiciones tienen a este país absolutamente estancado. Eso es lo único que quiero decir, que es lo que creo humildemente de esta ignorante tribuna. Rodrigo Sánchez. Sí, vamos a ver si efectivamente, José, hay algún punto de encuentro considerando los testimonios que hemos escuchado durante esta jornada. Primero, senadora Sánchez, ¿cuál es el camino quizás de encuentro entre estas dos visiones sobre lo que está pasando con el CAE? Sí, yo creo que es interesante lo que dice José Antonio, porque a mí me preguntan también mucho en la calle, así como, ¿por qué no se ponen de acuerdo? En fin, efectivamente aquí hay opiniones súper distintas de lo que vivimos, de la realidad de Chile, en fin. Yo traté de poner el contexto de lo que estamos hablando con las cifras que di al principio, que son muy feroces respecto al porcentaje de personas que está con este problema. Se hizo, creo yo, que en un país leguleyo como esto, y ahí Saba Chaguán me corregirá, no mejor, pero en un país leguleyo como esto creo que se puede hacer mucho por ley a propósito de, por ejemplo, ir asimilando el sistema a lo que existía antes, crédito de Fondo Solidario, crédito universitario, en fin, que lo conocí hace hartos años, pero el FES, lo que se planteó en el gobierno del presidente Boric, era un proyecto que buscaba hacerse cargo del tema, que tenía espacios de condonación para la gente que iba al día y un espacio normal de renegociación para que no pasara lo que dice Ignacio, ¿no? Que simplemente en un momento no puedes pagar más, o que en un momento, como decía antes Macarena, tenía una deuda de 13 millones y subió a 27 millones, ¿no? La gente está pagando departamentos a propósito de estudiar una carrera. Entonces, más allá de lo ideológico, lo que pensamos respecto a la educación, aquí había un proyecto de ley que avanzaba en eso, en entregar condiciones de pago que hoy día no, o sea, lo vemos, ¿no? Hoy día están fatales, están terribles. Y quiero decir algo más y poner un ejemplo. Es verdad que de repente nos vemos con esta distancia enorme porque tenemos diferencias, y existen, tenemos visiones de mundo distintas. Pero quiero recordar que en el gobierno del presidente Boric, los dos sectores que parecían irreconciliables en el tema de pensiones llegaron a un acuerdo. Se sentaron durante muchos meses y descubrieron una forma de poder avanzar. ¿Y qué pasó? Nosotras y nosotros como izquierda cedimos en muchas cosas que pensábamos. ¿Por qué? Porque el fin era que los pensionados tuvieran mejor pensión. Y la derecha, por otro lado, también cedió. ¿Por qué? ¿Cuál era su fin? Que los pensionados tuvieran mejor pensión. Y se logró un acuerdo. El Partido Republicano nunca estuvo de acuerdo con la reforma de pensiones, y el gobierno llegó a la moneda con una promesa de revisar los alcances. Entonces, no hay tanto consenso, digamos. O sea, pero hubo un acuerdo mayoritario, quizás de no todos los sectores, pero es que hoy día las mayorías son distintas. Por eso yo apelo a eso. Hoy día podemos sentarnos a la mesa. Ojalá, pues, por el bien del país, ojalá. Podemos sentarnos a la mesa. ¿Qué más quisiera yo? ¿Qué más quisiera yo? No, yo pienso lo mismo. Yo pienso lo mismo. Pero ¿sabes por qué lo decía José Antonio? Porque hay mecanismos para hacerlo, ¿no? El tema es que se ceda también. Nosotros estamos muy dispuestos a sentarnos en la mesa y ceder, porque el fin último es que no pase lo que le pasa a Macarena o Ignacio. ¿Algo que decir, senador? Sí, quiero decir que, a ver, yo creo que hay dos naturalezas del desacuerdo más pensado, quizás con más altura de mira. Es que
Lo que ocurre no es que uno quiera cobrarlo todo y otro quiera cobrar nada. Yo creo que eso es una caricatura. Yo creo José que no. Antonio. El punto es que los recursos tienen uso alternativo. Por ejemplo, hoy día estamos en el CAE, tenemos una deuda que es mayor que todo el gasto de atención primaria de salud. Entonces yo me pregunto, ¿será necesario permitirle a una persona que gana 5 millones de pesos, permitirle que no pague? La respuesta es no, pues, porque esa persona puede pagar y necesito tener esos recursos para poder dar atención primaria de salud. Entonces, esa es la primera diferencia. Y la otra diferencia, que también es política, pero es que generalmente nosotros queremos focalizar las ayudas en general y la izquierda quiere hacerlas universales. Y nosotros queremos focalizarlas porque creemos que es mejor lograr llegar a los más vulnerables en más áreas que llegar a todos en menos áreas. Y por eso es que la izquierda quiere gratuidad universal. Nosotros no queremos gratuidad universal, queremos que el que pague, pague. Si tienen tanta necesidad, ¿para qué bajan el impuesto corporativo? Pero es que lo que pasa es que hablan cosas que no tienen ni un sentido, pues, senador Edwards, con todo el cariño del mundo. Usted me dice a mí que tiene que cobrarle a los chiquillos del CAE. Perdón, déjeme terminar el argumento. Usted me dice a mí que tiene que cobrar el CAE porque hay que destinar esos fondos para financiar salud y al mismo tiempo están discutiendo una reforma que baja 4 o 5 puntos los impuestos corporativos. Entonces, yo no es que esté a favor o en contra, pero le estoy pidiendo un poco de coherencia porque no se entiende. O sea, usted le dice a la ciudadanía, tiene que pagar esto porque en realidad el Estado no tiene plata y están bajando impuestos. Bueno, explíquemelo, pues ya, explíquemelo. Déjame explicártelo. Explíquemelo ya. Que ya no les entiendo nada. Todos los días entrevisto gente que dice puras cosas que no se entienden. Más grandes que tenemos. Dígame. Bueno, uno de los problemas grandes que tenemos es que Chile no crece. Cuando Chile no crece, los sueldos no suben. Y el problema que tenemos hoy día con el CAE, entre otras cosas, son los bajos sueldos. Entonces, lo que nosotros queremos... Senador Edwards, le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa. Impuestos, es que haya más, mejor economía, que Chile crezca y mejoren los sueldos. Chile creció. Puede que tú no estés de acuerdo, pero esa es la... No. Lo que voy a decir es lo siguiente. Pero escúcheme también a mí, de una vez por todas. Chile empezó a crecer 7 puntos a partir del año 90. Chile creció hasta Bachelet 1, Piñera 1, recuperó el crecimiento. Si yo también me sé los números, los mismos que usted. Y los sueldos no subieron sustantivamente. No chorreó tampoco. Entonces, la teoría del chorreo no funcionó. Entonces, lo que le estoy diciendo de alguna u otra manera es que volver sobre fórmulas que ya aprobaron y que no funcionan es absolutamente insensato. Y estamos en una discusión que es absolutamente primaria. Yo no le estoy diciendo que no le baje el impuesto a la empresa, no me interesa, a lo mejor va a funcionar. Pero lo que le estoy diciendo es que el relato del gobierno es absolutamente incoherente. Sube el combustible. En la primera semana sube el combustible porque no tenemos plata para el Medco, no hay. Después empieza con estos recortes absolutamente leoninos de 3% en todas las áreas, incluso en seguridad. Ustedes mismos tuvieron que reversar el recorte en seguridad. En tercer lugar, aparecen, digamos, todos estos cobros por todos lados porque no tenemos plata y hay que hacer caja. Pero por otro lado, estamos planteando una ruta de reducción de ingreso fiscal. Entonces, la verdad es que yo no lo digo para ganar el punto, no se lo digo para ganar el punto, se lo digo desde el estómago. Es porque la ciudadanía no lo entiende, no lo han explicado claramente y por eso el presidente está en caída libre en las encuestas. ¿Se lo digo más claro? Yo creo que José Antonio, yo creo que tú estás equivocado. La ciudadanía, entendiendo perfectamente cuál era el mensaje del presidente Kast, votó por el presidente Kast, porque quiere que Chile vuelva a crecer, que la ciudadanía, perdón, le voy a hacer un alcance. La ciudadanía votó en contra de Yanel Jara, que es muy distinto. Si no me da tiempo. Es muy distinto. Lo que pasa es que usted tiene una misión distinta a la mía. La ciudadanía, la gente que votó por el presidente Kast son 20 y tantos puntos nomás respirándole París en la oreja. Acuérdese de eso. Y el resto son votos endosados de personas que no querían que la candidata comunista llegara a la moneda. Se lo digo sin anestesia. Entonces a mí no me van a venir a decir que el 60% de personas que votó por el presidente Kast están absolutamente felices, porque eso no es verdad. No, pero José Antonio, sí, en parte lo que dice tienes razón, pero claro nosotros tenemos una propuesta, que es la propuesta, mira, Chile crecía y los salarios reales sí crecían, hasta que llegó la reforma de la presidenta Bachelet del 2014 que hizo que Chile se estancara. Y desde ahí que los salarios se estancaron, Chile ya no crece, antes crecíamos al doble del mundo, ahora crecemos a la mitad, el déficit de vivienda se disparó, entonces lo que estamos haciendo es las recetas económicas que se utilizaron en el pasado no funcionaron y queremos cambiarlas por otras que sí funcionan para que estos problemas no sigan ocurriendo. Y esa es la base de lo que estamos haciendo. Y por eso vuelvo al tema del CAE. El problema del CAE, entre otras cosas,
cosas es efectivamente los salarios. Si nosotros logramos mejorar los salarios, vamos a tener una mejor forma, mejor pago, menos necesidad, etcétera. Esa es la visión que yo espero que se pueda plasmar en el proyecto de reconstrucción y en las formas que estamos viendo en general económica y las propuestas. Teníamos entonces, querido equipo, ahí las impresiones, por supuesto, el balance, los análisis, tanto de la senadora Beatriz Sánchez del Frente Amplio, el senador Rojo Edwards, independiente, representando también a la derecha. Es un debate que se va a seguir tomando la agenda, de todas maneras, dentro de los próximos días y de seguro, va a motivar cierto impulso legislativo porque ya hay también algunas iniciativas incipientes que se están proponiendo tanto en la Cámara como el Senado. Así que vamos a seguir atentos, por supuesto, a este debate que se va a dar dentro de las próximas semanas. Equipo. Ignacio estudió Derecho para defender a otros, ejerció, se quedó sin pega. Y hoy vive con el miedo de que el próximo mes le vuelvan a quitar hasta el último peso. El senador Edwards dice que hay que pagar, y Beatriz Sánchez habla de condonación. Pero mientras ellos pelean, la gente se queda sin nada. ¿Tú crees que es justo que el Estado te meta la mano en el bolsillo de esta forma o es un abuso que ya superó todo su límite? Comenta abajo, porque tu cuenta podría ser la próxima.